¿Qué tal, televidentes de Argentina misteriosa y paranormal? Bueno, al fin ha llegado 2 de julio, día, bueno, de la independencia de los Estados Unidos. Bueno, nos vamos a trasladar, como les decía, al 2 de julio del año 1947, perdón, pero sin antes saludar a todos los que están ahí, ustedes del otro lado, todos nuestros suscriptores, seguidores, a todos, desde Argentina, para todo el mundo, mil gracias. Bueno, vamos a entrar en el tema. Como les decía, hoy 2 de julio del año 2026, pero nos vamos a transportar imaginariamente en el DeLorean de Volver al Futuro, este es Volver al Pasado, el 2 de julio de 1947, que por allá pasó el incidente Roswell en el rancho de los Brace, que supuestamente cayó un objeto volador con unos pequeños seres. Bueno, que bueno, pasó algo de todo. Así que bueno, se lo vamos a ir a estar desarrollando en esta emisión un poquitito más extensa de lo normal. Un informe que hemos preparado por ahí con la producción. Eh, pero vamos a entrar, también vamos a hablar del proyecto Mogul, pero antes vamos a dar una data, o tirar una data así como para ir entrando en clima sobre este caso tan particular de Roswell. Bueno, para ir entrando en clima, bueno, en el libro La importancia de morir a tiempo, del escritor colombiano Mario Mendoza, que seguramente ustedes lo conocen, se menciona este famoso incidente en el relato titulado El Proyecto Serpo o Caballero de Cristal. En la serie Italia, Axis Power, Tony, la mascota de Estados Unidos, es el supuesto extraterrestre que sobrevivió en el incidente de Roswell. En la serie de anime Serial Experiment Line se hace mención y referencia a los hechos ocurridos con el ovni y dan pistas acerca del argumento central de este anime bajo los sucesos del incidente. En la película La Roca existe un ex agente secreto británico del SAS, John Mason, o sea, Sean Connery, el actor de esta película que antes les mencionaba de La Roca, quien durante la década de 1960 había sido capturado después de espiar para el gobierno británico, robando unos microfilms con toda la historia oscura de los Estados Unidos, los extraterrestres de Roswell y el asesinato de John Fisher Kennedy, entre otros. Bueno, en la película Día de la Independencia, la salvación del planeta se consigue gracias al OVNI, que resultó ser un explorador de la especie alienígena invasora, bueno, la cual se estrelló en Roswell y lo tiene reparado ahí en un rinconcito, en un hangar de máxima seguridad. En la película The Iron Giants, un autómata alienígena cae en un pueblo llamado Roswell, Roswell en el año 1957, donde es buscado por el gobierno debido a informes anormales en el pueblo después de dicha caída. El octavo episodio de la cuarta temporada de Star Trek, Deep Space Nine, titulado Pequeños Hombres Verdes, el artefacto que se había estrellado en Roswell había venido desde el siglo XXIV y los extraterrestres eran los personajes Ferengi Quark, Rom y Nog. En el episodio 19 de la tercera temporada de Futurama, los protagonistas viajaban accidentalmente en el tiempo a Roswell, donde el cuerpo destrozado de Bender fue tomado por un ovni y el doctor Zoidberg fue capturado e investigado en la base militar. La canción Roswell 47 de la banda de death metal melódico Hypocrisy habla sobre este tema. En el episodio 21 de la segunda temporada, episodio 34, de Sue Wales, Fiona encuentra a un hombre sin casa quien resulta poseedor de un artefacto del accidente de OVNI en 1947 en Roswell.
La película Hangar 18 está basada en el Área 51 y la tecnología extraterrestre, el Hangar 18 en el Área 51, es según se dice donde se guardan los restos del OVNI. El videoclip de Megadeth, Hangar 18, está basado en los sucesos también de Roswell. Les voy tirando toda la data, todas las curiosidades que hay de bandas, películas, series y demás, referido, bueno, a este famoso tan caso de Roswell. Bueno, Midway, empresa pionera en la creación de videojuegos, desarrolló un videojuego llamado Área 51. Lo tengo visto y creo que no sé si lo tengo por acá en mi biblioteca de juegos, que es bueno, un videojuego de disparos en primera persona y su trama se desarrolla en la famosa localización. Además, los famosos alienígenas de cuerpos flacuchos, más o menos como yo, sin boca, cabeza y ojos grandes y negros, son conocidos como los grises, debido a su piel grisácea. Existe una serie de televisión llamada Roswell, en la que el protagonista Max Evans, su hermana Isabel Evans y Michael son alienígenas con apariencia totalmente humana accidentados en Roswell, buscando respuestas sobre su pasado. Ustedes se darán cuenta que todo está relacionado con Roswell. Bueno, en la serie American Dad, en el episodio La mejor Navidad de todos los tiempos, Roger, el alienígena, admite que él fue un alien que se estrelló en Roswell en el 47. Bueno, en un episodio también de la serie Seven Days, dicen que la esfera fue construida con tecnología de la nave de Roswell y además tienen uno de los tres extraterrestres con vida que después trató de matar a los protagonistas de la serie. En la película Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, el extraterrestre de Roswell es examinado por Indy y da pie a la trama del film. En la serie, bueno, Código X, el incidente de Roswell es uno de los elementos principales, ya que a partir de ese suceso se crea el sindicato, uno de los principales grupos antagonistas de esta famosa serie. Bueno, también seguimos leyendo, otra data muy también importante. En la sitcom de ciencia ficción española Plutón BRB, enero aparece un extraterrestre, un pequeño extraterrestre llamado Roswell. La miniserie Taken de Steven Spielberg, muy famosa, empieza con el supuesto incidente de Roswell y de ahí parte la historia que llega hasta nuestros días, en una historia que entrelaza tres generaciones, nada más y nada menos. Atención con este libro, La Cuarta Cripta de Robert Dorothy, se hace referencia también a Roswell, donde los científicos encontraron un agitador u ovni. La canción Alien Exists de Blinks 182, el compositor de la canción Tom DeLonge hace referencia a los ovnis, en particular el Majestic 12, ese proyecto tan famoso, el cual era el comité de científicos formados en 1947 por el presidente Harry Truman en ese entonces. La serie Ben 10, o quien no vio Ben 10, Ben 10, donde uno de los plomeros, la amiga de Mac Tennyson, Silene, era una alienígena caída en Roswell. En la serie Phineas y Ferb, en el capítulo ¿Qué sabe hacer?, se ve en la tele que un ovni aterrizó en Roswell y los científicos construyeron un igual mediante ingeniería inversa. En la película Lilo y Stitch, la gran consejera galáctica le dice a Cobra Boobies que su cara es muy familiar. Boobies le responde que se vieron en el año 1973 en Roswell por haber trabajado en la CIA. En el especial navideño a Martina Christmas, el inicio hay unos aviones que persiguen un ovni y este, al ser alcanzado por unos rayos, cae en Roswell. Después tenemos un videojuegos, Tony Hawk's Pro Skater para PlayStation. El último nivel está ambientado en Roswell y en ella se puede ver a un alienígena tumbado en una camilla, así como un ovni.
Este volvería a aparecer en futuros juegos de la saga como Tony Hawk's Pro Skater 3 o Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2. En el videojuego Tomb Raider 3, bueno, esta chica aparece una región de Nevada que se divide en tres niveles. Recuerdo ese juego y creo que también lo tengo por ahí en mis colecciones de juegos. Bueno, el tercer nivel se basa en el área 51 y tiene el mismo nombre. En ella, la protagonista, Lara Croft, debe encontrar un trozo de un meteorito que se encuentra dentro de una nave alienígena oculta en dicha instalación, así como un escenario de la famosa autopsia extraterrestre con un alienígena gris aún recostado en una de las camillas. Creo que, bueno, ese video lo tengo en VHS, pues tengo una reproductora ahí de VHS, así que está ahí, también lo tengo en los formatos actuales. En el videojuego Destroy All Humans, el segundo nivel Roswell hace referencia a Roswell. También en el intro Crypto 136 choca con un misil nuclear en 1947 en el área 42, que sería área 51, haciendo referencia al incidente también de Roswell. Y seguimos con la data y ya queda poquito, no os quiero aburrirlos. En las revistas cómicas de Los Simpsons, las Simpsons Comic, además de la historia principal en la contraportada está la carátula para otro cómic, que suele ser de unas pocas páginas y está situado en el lado inverso del cómic normal. Hubo una época en que estas historias secundarias tenían como protagonistas a Roswell, un personaje creado por el dibujante y guionista Bill Morrison que tuvo una miniserie propia. Bueno, continuamos con la serie de Big Bang Theory. Durante un torneo de física la única pregunta es una ecuación en Wolowitz. Cree que es en alguna parte de la nave encontrada en Roswell. En los capítulos de terror, no sé si recuerdan de Los Simpsons, en los créditos suelen mencionar a Roswell y el área 51. El fabricante de maquetas plásticas para armar Testor produjo dos versiones de la nave de Roswell en escala 1:48, una de las cuales muestra esta escena del accidente y la otra la nave intacta con su tripulación. En el capítulo de la serie Buzz Lightyear Star Command, la extraña invasión, mejor más fácil decirlo, la nave de Buzz cae en un planeta llamado Roswell y una especie de extraterrestres militares suben a Buzz y a XR en el camión de carga militar. Este episodio es una parodia referente a ese incidente. Bueno, ya vamos llegando al final. Les comento también que la película animada Planeta 51, Planet 51 así llamada, es una obvia referencia al incidente donde un astronauta humano toma el rol de invasor y las víctimas son los propios extraterrestres. La película está ambientada en una ciudad de estilo retro de los años 1950. También en la película Paul, los hechos están basados en los sucesos del incidente también en Roswell. Bueno, en la serie Stargate 1, SG-1, en el capítulo 6 de la segunda temporada, cuando la Capitán Carver ve al Asgard Thor dice se parece a los aliens descritos del incidente de Roswell. Bueno, el 8 de julio de 2013, Google hizo en la página principal de su buscador un minijuego en homenaje al 66 aniversario del reporte del incidente de Roswell. El juego consiste en que un extraterrestre colisiona su nave en un sector de Roswell y el objetivo es encontrar las tres partes de la nave espacial para poder salir de la Tierra. También existe un juego de escape room relacionado con dicho incidente. Bueno, en el videojuego 7 días, Dudai, al este del mapa aparecen carteles que ponen Roswell, Donggu y similitudes. En el videojuego también Wolfenstein 2 de New Scholars Space, la práctica de Blazquist, que él y su padre llegaron al rancho del incidente, donde encontraron un platillo volante ahí en el rancho de los Brazel. Después el ejército de los Estados Unidos cerró la zona, mintiendo también que se trataba de un globo
meteorológico y demás. Bueno, pero Space saca una pieza del platillo volante y junto con su padre empiezan a espiar al ejército. Bueno, lo cual descubren que esconden los restos del platillo y los cuerpos alienígenas en el área 52. Un nuevo México en un encubrimiento del FBI, del ejército y del presidente en su momento de los Estados Unidos en un complejo gigante con tecnología alienígena entre las áreas 48, 51, 52 y también 56, conectados por trenes subterráneos experimentando con cañones de plasma control mental y motores antigravitatorios. Bueno, eh, más o menos le tiré algunas datas para ir entrando en tema del incidente de Roswell, unas datas curiosas, ¿no? Que han ido incorporándose. Bueno, para hablar un poquito del caso Roswell, bueno, también llamado, como les decía, incidente OVNI de Roswell. Bueno, este hecho ocurrió hoy, un día como hoy, 2 de julio, pero de 1947, hace 79 años atrás, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México, en los Estados Unidos. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Posteriormente el interés se desvaneció hasta finales de los años 99, cuando los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas. Bueno, la historia más o menos les quiero comentar y voy a tomar un poquito de agua. Acá tenemos un regalito también que nos hizo la producción. Siempre tan atenta a la producción. No es mate, es agua. Es agua. Pues si no se nos seca el garguero, como quien diría, ¿no? Bueno, como decía la historia, el 2 de julio de 1947, Mac Brazel, este granjero de Nuevo México, descubrió unos restos dispersos por su rancho, comunicándoselo al sheriff, pero 3 días después, el 5 de julio. Según lo describió Max, al Roswell Daily Record en su edición del 8 de julio. Esta descripción coincide con la dada por Charles Moore, profesor emérito de física de la New York University, que desarrolló los globos con los que los Estados Unidos pretendían espiar a la Unión Soviética. En los periódicos de aquel 8 de julio se dio el siguiente titular: las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Se avisó al comandante J.C. Marcel de la base aérea del ejército en Roswell, que fue personalmente al lugar. El 9 de julio, el titular decía: Ramey desmiente lo del platillo volante. Ramey era general en su momento de la brigada en la base militar de Fort Worth, Texas, y se desplazó a petición de Brazel, el granjero, para ver los restos, que identificó inmediatamente como un globo meteorológico. Después la prensa fotografió los restos. Eh, en otro artículo se relata cómo Brazel y su hijo encontraron el material el 2 de julio, que estaba formado principalmente por tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera, aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por el equipo militar cuando llevó el material a la base de Fort Worth. Posteriores informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en septiembre de 1994 y junio de 1997 afirmaban que lo estrellado en Roswell eran los restos de un vuelo del Proyecto Mogul. Después de este informe vamos a estar detallando algo de este proyecto. También hubo una investigación sobre el asunto a petición de un congresista de Nuevo México. Fue realizada por el secretario de las Fuerzas Aéreas y el Departamento de Defensa.
Bueno, en ella se identifican los residuos de Roswell como resto de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos de largo alcance y altamente secretos llamados Proyecto Mogul, un intento de captar explosiones nucleares soviéticas a altitudes de la tropopausa. Los investigadores de la Fuerza Aérea, tras registrar meticulosamente los archivos secretos de 1947, no encontraron pruebas de un aumento de tráfico de mensajes. La polémica, bueno, los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Los escépticos alegan que la hipótesis que afirma que en Roswell cayó una supuesta nave extraterrestre, se apoya en pruebas insuficientes, poco fiables, otras supuestamente destruidas y que presenta demasiadas incoherencias. También sostienen asimismo que existen otras explicaciones a los sucesos de Roswell que resultan mucho más admisibles que la hipótesis de naves extraterrestres. Además, se debe tomar en consideración el lucro comercial a través de la venta de libros, entrevistas y demás, que obtienen varios de los principales involucrados que apoyan la hipótesis extraterrestre. Todo se suma. Bueno, estas descripciones de testigos, análisis realizados por personas que participaron en el diseño de los globos del proyecto Mogul y sobre todo los informes desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 1990. Apunta, según los escépticos, a que lo estrellado en Roswell fue el vuelo número 4 del proyecto Mogul, que la necesidad de mantener el secreto, el secreto de dicho proyecto Mogul provocó el supuesto incidente ufológico. También tenemos, bueno, el interés renovado, bueno, hasta 1978. El incidente de Roswell recibió poca atención hasta que los investigadores Friedman y Moore compararon los resultados de una serie de entrevistas que cada una había llevado a cabo por separado. El astronauta del Apolo 14, en su momento Edward Mitchell, aunque no fue testigo directo, aclaremos, también afirmó en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con seres extraterrestres, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Textual dijo: yo he visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres. Este astronauta opina igualmente que hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre y por eso no se pueden sacar a la luz todos estos incidentes. Bueno, también recordemos que un incidente similar que implicó a mucho personal de la Fuerza Aérea en el Reino Unido en el año 80, 1980, conocido como el incidente Risham, aumentó el interés por Roswell. Para muchos ufólogos, el caso Roswell es considerado uno de los acontecimientos ufológicos más importantes y el inicio de encubrimientos, mientras que para los escépticos es solamente el caso más popular. La posición oficial del gobierno de los Estados Unidos desde 2005 es que no había ocurrido nada de naturaleza paranormal o extraterrestre. Bueno, alguna hipótesis que andan rondando por ahí dice que algunos ufólogos han argumentado que una nave alienígena se estrelló cerca de Roswell y que se recuperaron varios cadáveres de origen extraterrestre. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos sabe que los extraterrestres han visitado nuestro planeta desde 1947, pero todavía no lo admite. E incluso algunos grupos postulan que habría una conspiración de ocultamiento extraterrestre. Por eso ahora están saliendo tantas desclasificaciones a la luz. Un tema bastante comprometido. Bueno, también un dato importante es que una versión se basa exclusivamente en el testimonio de personas con mucho tiempo de diferencia entre la fecha de lo ocurrido y la realización de las declaraciones, aproximadamente 30 años, que en muchos casos no fueron testigos directos y que a diferencia de otras hipótesis no tienen ninguna investigación, análisis objetivo
o tercera fuente que demuestren la veracidad con lo que comparar lo dicho. Bueno, Friedman y Moore entrevistaron a Lydia Sleppy, que trabajó en una emisora de radio de Albuquerque, Nuevo México, en el año 47, y al mayor de la Fuerza Aérea, Marcel, el principal responsable de la Fuerza Aérea en su momento, en 1947, Sleepy denunció que el FBI le habría censurado. Bueno, también alguna hipótesis escéptica les dejo por ahí. Aquí están algunas explicaciones propuestas por el escéptico Carte Flox en su libro Roswell, Inconvenient Facts and the Will to Believe. El informe inicial del incidente fue en realidad un fraude creado por un oficial que sufrió un ataque de orgullo y quiso crear a su manera una gran historia que explicaría el número creciente de avistamiento ovni por Kenneth Arnold. Bueno, esta otra de las hipótesis, todo para ir desacreditando, ¿no? Todo este gran misterio. Bueno, pese que a muchos ufólogos continúan afirmando hipótesis que conducen a que el incidente Roswell implicaba seres de otro mundo, recientes investigaciones coinciden con una denuncia por parte de prisioneros de guerra japoneses, una historia macabra que se ocultó por años sin que nadie sospechara. Bueno, gracias a una publicación de material secreto sobre el uso que se daba a los prisioneros de guerra, se añadió una nueva hipótesis para explicar el suceso que, de ser cierta, revelaría verdaderos horrores del incidente Roswell. El gobierno de los Estados Unidos había hecho experimentos con globos meteorológicos como instrumento para infiltrar líneas enemigas e intentar la posibilidad de arrojar bombas atómicas desde la atmósfera. El proyecto Mogul. Bueno, después, bueno, ¿a qué se debe el proyecto Mogul? Bueno, paneles reflectores de onda radar del proyecto Mogul. Bueno, este proyecto fue un proyecto de alto secreto estadounidense que comenzó en el 1947 casualmente. Pretendía utilizar globos capaces de alcanzar grandes alturas para recabar información sobre las pruebas atómicas de la Unión Soviética, escuchando el sonido de las explosiones. Bueno, lo cual este proyecto fue dirigido por el Dr. James Peoples, asistido por el geofísico polar Albert P. Crary, 1911-1987, y el capitán Trakowski. Bueno, el origen de este proyecto fue a finales de los años 40. La Unión Soviética todavía no había detonado su primera bomba atómica, pero era evidente que iban a lograrlo pronto. Como el territorio soviético era inmenso y los Estados Unidos todavía no había creado los aviones espía de gran alcance como el U-2, ni mucho menos satélites de espía, fue necesario improvisar algo con la tecnología ya disponible. Este proyecto era el precursor del programa Skyhook, también compuesto por globos e iniciado a finales de los años 40. Fue como excusa para meter que no fue el caso Roswell. Y bueno, y fue continuado por el programa de espionaje Moby Dick, que implicaba el sobrevuelo y fotovigilancia de la Unión Soviética a principios de los años 50. Este último programa levantó la protesta de los soviéticos. Les dejo por último algunos detalles técnicos. El espionaje mogul se basaba en el sonido, no en fotografías. Por lo tanto, no era necesario que los globos entrasen en el espacio aéreo soviético, ni siquiera que se acercasen a la frontera de la ex Unión Soviética, pero los tropopausa, es decir, la capa de transición entre la topósfera y la estratosfera, actúa como conductor acústico de alcance planetario. Por lo tanto, si los soviéticos lograban detonar una bomba atómica, se les podría escuchar desde cualquier lugar del mundo, a condición de que el globo se mantuviera dentro de la delgada franja de la tropopausia. Bueno, el proyecto Mogul, bueno, y el incidente Roswell, hay medios hermanados, los datos de informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desclasificaron
del proyecto Mogul pareciera confirmar que el objeto misterioso que se estrelló cerca de Roswell, estado de Nuevo México, bueno, el 2 de julio, fue el globo Mogul número 4 que habría sido lanzado el 4 de junio de 1947. En su momento, el proyecto Mogul era tan absolutamente secreto que se mantuvo oculto incluso para los oficiales de la base situada cerca de Roswell. Bueno, desde ahí toda la confusión, los comunicados de prensa contradictorios emitidos desde bueno, dicha base, lo cual fue el excesivo secretismo sobre este tan proyecto mogul, provocó lo que se dio origen a la leyenda de un incidente ufológico. Bueno, después el levantamiento del secreto militar sobre este proyecto, bueno, fue abandonado antes de que la Unión Soviética detonase su primera bomba atómica el 29 de agosto del año 49. Sin embargo, el secretismo a ultranza se mantuvo hasta la década de 1990, hasta hace muy pocos años. Bueno, Schiff, congresista representante de Estados de Nuevo México, inició una campaña para conseguir desclasificar toda la información relativa a este incidente. Bueno, en 1994, Sheila Wynne, secretaria de la USAF, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, desclasificó la totalidad de la información sobre el incidente OVNI de Roswell y autorizó hablar a cualquiera que supiera algo. Bueno, en junio del 97, la USAF publicó un informe definido sobre el sistema. Sobre el tema, el informe Roswell se cerró. Así que en el 97, según, bueno, un tema que publicó la USAF, el informe Roswell, caso cerrado. Bueno, todo un hermetismo. Bueno, espero no haberlos aburrido esta media hora, casi más de media hora que charlamos. Preparamos un humilde informe para este 2 de julio, así que bueno, sin palabras, saludos para todos, no los aburro más, nos vemos la próxima edición de Argentina Misteriosa y Paranormal. Hasta la próxima.